Pero ahora vamos ya directamente a la bendita y eterna palabra de Dios. Hay un título que ustedes lo ven al frente: Nuestro Dios nunca nos abandona. Y el versículo clave para este título lo encontramos en Isaías capítulo 41 y versículo 10, que dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo quiero que ustedes noten la repetición de esa frase, siempre. La palabra siempre es indeterminada. Siempre quiere decir que no va a caducar. No hay fecha de caducidad. Siempre quiere decir que bajo cualquier circunstancia y en todo tiempo y en todo lugar, la promesa del Señor es que Él va a estar siempre con nosotros. Ahora, lo interesante aquí es entender esto. Dios nos proporciona todo lo que necesitamos para transitar por la vida con paz y seguridad. Son dos cosas interesantes: paz y seguridad. La bendita y eterna palabra de Dios está repleta de promesas. No sé si en toda la Biblia se aparezca exactamente lo mismo, pero al menos hablándoles de la Biblia que usualmente nosotros usamos, la Reina Valera, de la edición 1960, comentada esta Biblia por el doctor Scofield, dice que hay por lo menos 3.565 promesas en la palabra de Dios. Imagínense, 3.565 promesas. De estas, obviamente, algunas promesas son condicionadas y otras son incondicionales. Trato de explicarlo. Por ejemplo, una promesa condicional que se me viene ahora a la mente es segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjese que es una condición, porque la frase sí se humillare no es de afirmación, no es de algo positivo, sino es condicional. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué quiere decir? Que si el pueblo no se humilla, ahí viene la condición, si el pueblo no se humilla, el resto de las bendiciones que mencionan no van a llegar. Porque vamos de alguna manera a decir, estamos ganando ese derecho, si me permite decirlo de esta forma, estamos ganando ese derecho condicional si se humillara mi pueblo. Y así son muchas promesas que encontramos en la bendita y eterna palabra de Dios. Con todo y ser una gama de promesas, llegamos a la conclusión de que nosotros quizás nos identifiquemos más con unas promesas que con otras. Y algunas promesas como que las pasamos desapercibidas porque como que aparentemente no tienen significado, pero por supuesto que sí lo tienen. Es decir, todas las promesas de Dios son maravillosas y son un apoyo para nosotros, un apoyo moral, un apoyo espiritual. Hay promesas en cuanto a, por ejemplo, problemas de salud, problemas económicos, problemas de familia, problemas de cualquier naturaleza. Y aún problemas dentro de la iglesia del Señor, porque no podemos decir que dentro de la iglesia no hayan problemas. Sí los hay. Lo que pasa es que el Señor en su misericordia nos ayuda para que de alguna manera nosotros podamos ir superando cada desafío, cada situación que se nos presente, a veces de manera inesperada, a veces ya a sabiendas de que el problema existe, y en ocasiones inclusive nosotros somos los causantes del problema. No estamos exentos de ello. Ahora, lo importante aquí es ver que estas promesas benditas del Señor, y específicamente hablando de este versículo que recién leímos, de Isaías 41:10, ese precioso versículo tiene o nos da a nosotros una sensación de consuelo,
de seguridad y de fortaleza. Y por supuesto, nos garantiza que nunca estaremos solos. Esta promesa también es ratificada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y fíjese la última expresión: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa más consoladora, qué promesa más preciosa. Saber que no hay un solo día, que no hay un solo instante que nosotros nos vamos a sentir abandonados, ignorados, sin ninguna atención, sin ningún consuelo, sin ninguna ayuda, porque el Señor siempre va a estar allí con nosotros. Entonces, vamos a desglosar esta prédica con la ayuda del Señor. Y lo primero, mire, Dios nunca nos abandona porque Él planificó nuestra existencia. Esto es algo maravilloso. Pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Mire qué interesante resulta esto en la bendita y eterna palabra del Señor. Fíjese lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, note la expresión, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos míos, pensar en esto es algo grandioso, es algo extraordinario. Imagínese al creador del universo, el arquitecto. Todo lo que existe fue hecho por Él. Las cosas visibles para nosotros y las no visibles. ¿A qué me refiero? Imagínense todas las estrellas y todas las constelaciones, que la palabra de Dios dice que a cada una de las estrellas Dios las llama y las conoce por nombre. Imagínense cuántas constelaciones habrán en el universo. De repente nosotros, con el auxilio de los satélites de la NASA, nos enteramos de algunos detalles, de lugares extraordinarios que todavía ni siquiera han sido descubiertos, por así decirlo, en áreas vírgenes, en medio de las selvas, se encuentran detalles que nosotros ignoramos. Ahora imagínense lo profundo del mar, los océanos. Porque hay lugares en el mar, en los océanos, que son insondables. Con todo y la tecnología moderna, hay sitios donde es tanta la profundidad que no se puede llegar a esas profundidades. ¿Por qué? Porque la presión que hay en esas profundidades no le permite al hombre, con todo y el equipo supuestamente adecuado que tenga, porque al tratar de llegar hasta allá, explotan esas naves, explotan esos submarinos por la presión en esas profundidades. Y pensar que el eterno Creador planificó la existencia de nosotros. Por el amor de Dios, hermano, perdóneme, pero digo, ¿cómo el Señor, entre todo lo que tú ibas a hacer, desde que estabas planificando todo, también pensaste en mí? Hágase la pregunta. ¿Pensaste en mí, Señor? No lo digo yo, lo dice la palabra que estamos leyendo. Que Él planificó la existencia nuestra desde antes de la fundación del mundo.
Esto es extraordinario. Yo me atrevo a decir, mire cuán importantes somos para Dios. Para el mundo no. Para el mundo somos la escoria. Somos indeseables. Aún Cristo Jesús mismo, el Mesías, lo describe Isaías en el capítulo 53 de su libro y dice al principio, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá como renuevo, como raíz de tierra seca, dice Isaías. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cristo Jesús, imagínense, dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo Jesús no fue bien recibido y bien visto especialmente por los líderes religiosos de su tiempo. Le provocó celos a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, a los principales de las sinagogas. No lo recibieron con agrado, todo lo contrario, lo rechazaron. No quisieron nada con él. Pero ¿qué dice el versículo 12 de Juan capítulo 1? Dice, mas a todos los que le recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, ¿dónde estamos nosotros ubicados hoy? Repito, para el mundo no tenemos ninguna importancia y a lo mejor resultemos siendo indeseables. Pero para el Señor somos un especial tesoro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Nos cuidó desde antes de ser engendrados en el vientre de nuestra madre. Esto también es una cosa extraordinariamente grande y maravillosa. En el Salmo 139, versículos 13 al 17, dice la bendita y eterna palabra del Señor. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y note la expresión del salmista, de David, cuando ya entiende, cuando ya razona, cuando ya comprende un poquito esa dimensión de los misterios de Dios. Él dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Imagínense cómo el Creador tiene el cuidado de darle forma a esa vida en la cavidad de la mujer y de darle cada órgano en su lugar y para la función para la que va a servir, para la que fue diseñado. Esto, la ciencia no se explica, y cuando dan explicaciones son explicaciones vagas, explicaciones sin sentido, porque ellos juzgan las cosas a su manera. Pero en la bendita y eterna palabra del Señor vemos que esto dice sin faltar una de ellas, cada detalle, cada cosa en su lugar. Y finalmente el salmista expresa, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Hermano mío, nosotros no podemos ni imaginarnos, porque nuestra mente, lo digo por mí, mi cerebro tan finito, y cuando digo finito no es que sea así muy valioso, no, me refiero finito, es decir, que no tiene la capacidad, hablo por mí, no tengo la capacidad para entender todos estos misterios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y a veces he visto retrospectivamente, imaginándome lo que ocurrió en el momento cuando yo fui engendrado. Y que desde ahí el Señor en su infinita misericordia cuidó de mí
Y mientras se daba la gestación en el vientre de mi madre, el Señor tuvo cuidado de mí. Yo no lo voy a entender, porque el salmista mismo dice, cuán maravillosas, cuán insondables son tus obras. Y simplemente dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Quizás no lo entienda del todo, pero comprendo, Señor, en parte cómo tú me cuidaste aún en el vientre de mi madre. El Señor ha tenido cuidado de nosotros. Por otra parte, no nos abandona porque tiene planes para con nosotros. Tiene planes concretos y específicos para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, el eterno Creador declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Discúlpenme, por favor. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Tomemos esto de alguna manera de forma individual, de forma personal. Cada uno de ustedes y los hermanos que nos están viendo o nos estarán viendo en diferido más tarde, imaginémonos cómo el Señor en su infinita misericordia tiene pensamientos, tiene proyectos, tiene planes respecto a cada uno de nosotros. Y yo siempre digo esto, lo digo para mí. Mira, las expectativas de Dios en cuanto a mí quizás no sean muy grandes. Sí, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si vamos al Salmo 103 y el versículo 10 dice, Él se acuerda de nuestra condición. La palabra se acuerda no es que la olvidó en un momento dado, no. Lo que quiere decir más bien la traducción aquí sería que Él siempre tiene presente, que Él siempre sabe, que Él siempre entiende, que Él siempre está visualizando. Dice, Él se acuerda de nuestra condición. Fíjate lo que dice, se acuerda de que somos polvo. Por eso el Señor no tiene muchas expectativas respecto a mí. Pero no es mucho lo que me pide. Pero ¿qué demanda el Señor de nosotros? Esto es algo extraordinariamente grande para mí. El Señor demanda, el Señor exige, el Señor requiere de mí que yo le sea fiel. Esto es indiscutible. Yo debo de esforzarme por serle fiel al Señor, porque todo lo que Él ha hecho por mí y para mí, nada de lo que yo haga se puede comparar con lo que Dios ha hecho en mi vida. De hecho, próximamente ya, el mes de marzo, poco más de 2 meses ya, voy a estar celebrando y voy a hacer una fiesta grande en casa. Quisiera invitarlos a ustedes si me quieren acompañar. 60 años de haber sido alcanzado por la misericordia de Dios. 14 de marzo próximamente, y yo le dije a mi esposa y a nuestra familia, ese va a ser un día de una fiesta extraordinaria. No estoy celebrando cumpleaños de mi nacimiento, sino de mi nacimiento espiritual. 60 años voy a cumplir que el Señor en su infinita misericordia me alcanzó. Yo era un adolescente, un muchacho sin ninguna preparación académica, y tengo que admitirlo, hijo de campesino, sin mucho estudio académico, lo básico nomás. Y cuando el Señor en su misericordia me alcanzó, tampoco yo me imaginé, tampoco yo supuse, tampoco llegó a mi mente, algún día yo voy a estar predicando la palabra de Dios, algún día yo voy a ser un pastor, porque yo no quería ser pastor, Dios lo sabe. Me rehusé inicialmente. Eso fue justamente en el año 1978. Yo tenía 28 años de edad. Y a través de 3 diferentes siervos de Dios, Dios ya había hablado a mi corazón, porque ellos, sin conocerme, me dieron una palabra de parte de Dios, y en las 3 ocasiones diferentes, espaciada entre una y otra, creo que fue cosa de aproximadamente unos 8 meses.
Pero los 3 siervos de Dios me lo dijeron de manera muy clara y específica. El Señor te tiene un lugar en el ministerio pastoral. Y yo sacudía mi cabeza y decía, no, no puede ser. Yo, repito, yo no quiero ser pastor. Pero es que no es lo que nosotros querramos. Es lo que Dios decide por nosotros. Llegó el momento, en el año 1978, en el mes de febrero, yo estaba ingresando a la escuela bíblica allá en mi país de origen, en Guatemala, pero yo fui con la intención siguiente: yo no quiero ser un pastor, yo quiero ser un líder a nivel local y yo quiero ser útil aquí, pero a nivel local. Yo quiero ser un líder a nivel local. Para aquel entonces era presidente de jóvenes, era diácono de la iglesia y era secretario tesorero de la iglesia. Y yo siempre dije, esto es lo que yo quiero hacer, aquí quiero trabajar, yo quiero ayudar a mi pastor. Pero resultó que el Señor, después de 2 meses de estar en la escuela bíblica, yo, sin haberlo pretendido, estaba de rodillas en el altar con lágrimas en mis ojos, diciéndole: Señor, si me quieres usar, aquí estoy. Eso salió de mi boca. Y como dicen por allá en México, el Señor me tomó la palabra. Cuando yo le dije: Señor, úsame si quieres, y me vino a la mente las ocasiones en que estos siervos de Dios me habían hablado que el Señor tenía algo preparado para mí, y dije: Señor, lo que sea tu voluntad. Y comenzó el Señor a hacerme sentir en mi corazón. Él venía trabajando. El pastor dijo una palabra muy bonita hace un rato, que el Señor siempre está trabajando. Sí, y eso Cristo Jesús lo dijo, recuérdenlo, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, cuando al Señor lo increparon por la manera como Él se comportaba, la manera como hablaba, el mensaje que traía, y comenzaron a dudar de Él, y Él dijo: mi Padre siempre está trabajando. ¿Por qué estaban molestos? Porque Él había sanado a una persona después de 38 años de estar enfermo, de estar paralítico en el estanque de Bethesda. Y cuando el Señor llega, le pregunta a aquel hombre: ¿quieres ser sano? ¿Saben la respuesta de él? Y era lo correcto. Él dijo: Señor, cuando el ángel viene a remover el agua y yo trato de entrar, ya otro me ha ganado. Porque el acuerdo, la fórmula, lo establecido era que el primero que entrara al agua después de que recibía el movimiento del ángel, recibía la sanidad. Y aquel hombre dijo: no hay quien me ayude. Y el Señor se le quedó viendo y le dijo: toma tu lecho y anda. Y él tomó su lecho y comenzó a caminar, y de repente los fariseos, los religiosos, se dieron cuenta y le dijeron: no te es lícito llevar ese lecho sobre ti, porque hoy es día de reposo, es Shabbat. Y él dijo: bueno, el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Pero él dijo: pero es que no puede ser. ¿Quién es ese hombre? Y él dijo: yo no sé. Yo no sé, sencillamente me dio la orden y yo obedecí, y aquí estoy sano. Y más tarde el Señor lo encuentra en el templo. Y al verlo, el Señor le habla, y eso me llamó poderosamente la atención, hermano, que el Señor le dice: mira, has sido sanado. No peques más para que no te vengan males mayores. Fíjate, posiblemente él no sabía nada del Señor, pero una vez recibió la sanidad y una vez conversó con el Señor, era como decir: ya la venda ha sido quitada de tus ojos. Ahora, mira, fuiste sanado. No peques más para que no te vengan males mayores. Pero cuando él se dio cuenta quién era Jesús, fue a los fariseos y le dijo: ahí está el hombre, ahí está en el templo, quieren conocerlo, vayan con él. Y fueron los fariseos y le dijeron: ¿por qué hiciste esto en día de reposo? Óigame, en lugar de haberse alegrado por un hombre después de 38 largos años de estar enfermo, de estar paralítico, haber dicho: gracias a Dios que apareció alguien que lo sanó. No, estaban celosos, estaban molestos. Y fue cuando el Señor dijo: mi Padre siempre está trabajando, y yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él siempre está trabajando a favor de nosotros. Alabado sea su nombre. Mire, el Señor quiere
que seamos para alabanza de su gloria. Regresamos a Efesios, al capítulo 1, los versículos 11 y 12. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios respecto a nosotros? Al habernos alcanzado, al habernos escogido, al habernos llamado a su redil, al habernos salvado, Dios quiere que tú y yo, hermano mío, seamos para alabanza de su gloria. Preciosas alabanzas se cantaron esta mañana, ¿cierto? Y entre ellas que dice: a ti te daré la gloria, a ti te exaltaré, a ti te cantaré, estaré siempre agradecido contigo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que reconocer que el Señor nos ha alcanzado con propósitos definidos. Él quiere que seamos para alabanza de su gloria. Tercero y último, el Señor no nos abandona porque Él tiene un lugar preparado para nosotros. Esto es bello, hermano, esto es precioso. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Los acontecimientos que se están dando a nivel mundial, todo esto anuncia que el Señor está a las puertas. No se requiere necesariamente estudiar mucha escatología. Se requiere más bien ir a la palabra y de alguna manera ser avisados por el Espíritu Santo de Dios que estamos llegando ya a los últimos tiempos. Si nosotros le ponemos atención, mire esa guerra terrible cuando Rusia invadió Ucrania, y según los estrategas militares, el cuerpo de estrategas militares de Putin, dijeron que era cuestión de 2 a 3 días. Mire dónde está la guerra en este momento. Sobre 3 años ya. Y Ucrania, un país pequeño relativamente, no con todos los recursos que tiene Rusia, mucho menos recursos, pero con un valor y una determinación tan tremenda que literalmente hablando ha puesto a temblar al Kremlin, ha puesto a temblar a Vladimir Putin. Putin ha estado a punto de enloquecer, ya no haya qué hacer porque Ucrania le ha hecho terrible daño. No debemos aplaudir las guerras, yo sé que no es bueno, pero lo que yo veo es que todos estos acontecimientos van tomando su curso porque Dios tiene todo bajo control. Mire, la invasión de ese grupo terrorista el 7 de octubre del año 2023, invadiendo desde Gaza a los kibutzim. Kibutz es una expresión para hablar de un solo sitio, de un solo lugar. ¿Y qué es un kibutz? Es una especie de granja donde siembran productos agrícolas, crianza de ovejitas, de aves de patio. Kibutzim, agregando la IN, entonces ya es kibutzim, ya es plural. Entonces, esas personas invadieron los kibutzim, frontera con Gaza, el 7 de octubre del año 2023. Fue una masacre porque murieron, literalmente hablando, más de 2,000 personas en esa invasión. Y los terroristas se llevaron prácticamente a 1,000
1.200, casi 1.300 personas en calidad de rehenes. Algunos inclusive los llevaron ya en los vehículos, ya los habían matado en los kibutzim. Ahí iban niños, mujeres embarazadas, pequeñitos recién nacidos, mujeres, hombres y ancianos. Arrasaron con todo. Más de 450 días en cautiverio. El día de ayer estaban liberando un video de una muchacha que tiene apenas 19 añitos, 19 años. Y la están obligando a hablar en contra del gobierno, en contra de las autoridades, en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu y en contra del ministro de la Defensa Israel Katz. Obviamente, como dicen los que conocen del mensaje que envía el cuerpo, psicólogos que saben y entienden la posición en que ella está y las palabras que está diciendo, no son palabras que salgan de ella, por así decirlo, sino que se las han metido, obligándola a que diga esas cosas. La situación está terrible. Israel sigue buscando a esos aproximadamente 150 rehenes que aún permanecen y obviamente este grupo terrorista ha venido chantajeando no solamente a las autoridades israelíes, sino al mundo entero, incluyendo al gobierno de los Estados Unidos de América, porque la administración Biden sabe perfectamente bien que ahí entre esos rehenes hay estadounidenses. Imagínense hasta dónde viene la situación. Pero Israel no solamente mantiene una guerra con Gaza, con Hamás, mantiene una guerra también en la parte norte, en el Líbano, con el otro grupo terrorista que se denomina, se me escapó el nombre de este grupo terrorista. Pero no solamente ellos, están también los sirios, está también el grupo ISI, está también la hermandad musulmana, está también los hutíes y obviamente financiados todos por el gobierno de Irán, no Irán en sí, no la población, el gobierno de Irán. Ahora, imagínense todo lo que... ¿Por qué menciono todo esto? Porque todas estas situaciones vienen de alguna manera haciéndonos entender que el Señor está pronto a levantar a su iglesia para que esta situación cambie completamente a nivel mundial. No sabemos si el Señor venga este día o mañana, no sé, estamos iniciando apenas el año 2025. Usted y yo, mi amado hermano, no sabemos lo que nos depare este año. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es mantener nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestra fe, que no se aparte de nosotros la fe. Me impresiona mucho cuando el Señor encuentra a Pedro después de que inclusive Pedro le había negado 3 veces y en 3 ocasiones el Señor encontrando a Pedro después de su resurrección lo cuestiona, le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice, sí Señor, te amo más que ellos. Y el Señor ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Tercera y última vez, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Pedro reflexionó, porque el Señor le dijo al final, pastorea mis ovejas. Y cuando el Señor le pregunta la tercera vez, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Las 3 ocasiones que el Señor le preguntó a Pedro fueron porque él, en vida, cuando nuestro Señor Jesucristo no había entregado su vida por nosotros todavía en la cruz del Calvario, se refirió a un pasaje de la Escritura. Heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersas. Y Pedro dijo, Señor, si fuera necesario, hasta la muerte yo voy contigo. Y el Señor se le quedó viendo y le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces.
Y justamente Pedro negó las 3 veces al Señor. Y sabes que en la última negación, la última negativa, fue bastante fuerte la forma como Pedro lo dijo, casi maldijo. Maldijo y dijo, no conozco a tal hombre. Y el Señor lo vio desde lejos, en una mirada compasiva. Y dice, cuando el Señor le clavó su mirada compasiva, Pedro salió fuera de aquel lugar a llorar, porque recordó que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Por eso el Señor le pregunta en las 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Pero fíjese hasta dónde llega el Señor. Le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y me llama mucho la atención porque el Señor pudo haberle dicho, pero ¿sabes qué, Pedro? Hay promesas en mi palabra, no te voy a dejar solo, voy a estar siempre contigo. Y hubiera estado bien que se lo dijera de esa manera, pero fíjate lo que le dice, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Es la fe la que nos sostiene. Es la fe la que nos mantiene. Tenemos que seguir creyendo porque mira qué maravilloso. El Señor no nos abandona porque Él tiene un lugar preparado para nosotros. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Le dice el Señor a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Qué maravilloso resulta siendo esto para nosotros, iglesia del Señor. Imaginémonos que el Señor en su infinita misericordia está diciendo, yo voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, es un lugar espacioso. Allá no hay problema con la renta. Allá no hay problema con sobrepoblación. El Señor tiene un espacio grande, maravilloso, precioso, que fue a preparar para nosotros. Y lo maravilloso del caso es que ese lugar no será un lugar temporal, sino un lugar eterno. Juan capítulo 17, versículo 24, el Señor lo dice así en su oración intercesora por los suyos. Padre, aquellos que me has dado, fíjese la expresión, quiero que donde yo estoy, también estos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado. Otra vez la expresión preciosa que leímos allá en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Nada es fortuito. Nada aparece por casualidad. No sé si en México sea popular, pero en Guatemala es muy popular, pastor. Nada es de chiripa. ¿Es popular también en México esta expresión o no, verdad? En algunas partes, no en todo México. Depende del estado, ¿no? Sí. Nada es por chiripa, nada es por carambola. No, hermanos míos, todo ha sido planificado por nuestro buen Dios. Todo el Señor lo tiene en sus manos de misericordia y el Señor lo ha hecho todo por nosotros. E insisto, sigue trabajando, el Señor sigue ayudándonos, el Señor sigue fortaleciéndonos, el Señor sigue interviniendo en nuestra vida porque Él nos ama con amor eterno. Así se lo dijo a Jeremías capítulo 33 y versículo 1. Dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno, amor que no falla, amor que permanece para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Concluyo. Muchas personas quizás nos han hecho promesas que nunca nos van a dejar, que nunca nos van a abandonar. Pero al final del día nos han fallado. Perdón por el paréntesis. Mi esposa y yo, ya para cumplir 23 años de estar haciendo ese trabajo, los cumpliremos el 2 de febrero próximo. Y como ahora ya es 5, pues obviamente menos de un mes. Para cumplir 23 años de estar haciendo ese trabajo. Durante estos 23 años, a punto de cumplir, mi esposa y yo hemos recibido mucha gente en casa. Y vienen personas y nos hacen la promesa, hermanos,
cuenten conmigo. Yo voy a estar con ustedes siempre. Yo no lo voy a dejar, yo no lo voy a abandonar porque el Señor me mandó a este lugar para ser de bendición. Y al final mi esposa y yo decimos, bueno, ¿esta persona vino para ser de bendición o para llevar bendición? Nos han fallado. No quiero decir miles, pero sí docenas de personas que nos han prometido, nunca los voy a dejar. Pero al final, repito, al final del día nos han fallado. Y quizá no necesariamente haya mala intención en las personas. El problema es que de repente cuando nosotros necesitamos de que esa promesa se haga realidad, no están en condiciones de poder ayudarnos. Y entonces yo llego a la conclusión, ¿quién es el único ser que nunca nos abandona? El eterno Creador. El Dios eterno, de quien hermano Manuel leía en el Salmo 95, preciosa porción de la palabra del Señor. Él es Dios grande, Él es Dios poderoso, Él cumple sus promesas. Cuando le dijo al pueblo, se lo dijo a Isaías primeramente, el capítulo 41, versículo 10 que leímos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Volvemos a la expresión, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, la palabra diestra, derecha, con la derecha de mi justicia. El Señor lo ha prometido y el Señor lo cumple. El Señor ha hecho promesas en su bendita y eterna palabra. Este Dios todopoderoso está siempre dispuesto a atendernos y a venir en nuestro auxilio en el momento que nosotros acudamos a Él. Jeremías 33:3, que es un versículo tan conocido para nosotros. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, difíciles y ocultas que tú no conoces. Simplemente, clama a mí. Búscame. Acude a mí. Ven. Y yo voy a estar dispuesto a auxiliarte. Yo estoy ahí presente contigo, no te voy a defraudar. Bendita promesa del Señor, Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Estimados hermanos y amigos que estarán viendo esta transmisión en diferido más tarde, muchas gracias por estar con nosotros, apreciamos muchísimo, y a toda la congregación de la misma manera. Ahora, yo quisiera hacer un llamado. A veces, tanto los hermanos que nos estarán viendo más tarde, o amigos inclusive, cuando nos vemos en apuros, acudimos al Señor. Dios en su infinita misericordia siempre nos ayuda. El gran problema de nosotros los seres humanos es que una vez hemos resuelto la situación y una vez la necesidad aparentemente pasó, nos olvidamos del Señor. No hagamos eso. Sepamos agradecer a Dios. Si hay alguien aquí que necesita acercarse al Señor, primero pidiéndole perdón porque a lo mejor no ha venido confiándole su vida y no ha venido depositando su vida en la mano del Señor y ha venido de alguna manera jugando con la misericordia de Dios, hoy te invito para que levantes tu mano y que te propongas en tu corazón. Estamos iniciando el año 2025 y que tú digas, este año me propongo con la ayuda del Señor servirle y serle fiel a Dios todos los días de mi vida sobre esta tierra. ¿Alguien quiere hacerlo levantando su mano? Muy bien. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de compartir tu bendita y eterna palabra con esta audiencia a través de esta plataforma digital y con los hermanos acá presentes en esta ocasión. Que tú nos ayudes en tu grande misericordia para que nuestros corazones, Señor, se afirmen, que nuestros corazones sean completamente sólidos, que nuestro carácter sea siempre afirmado en tus benditas y eternas promesas y que sigamos confiando, Señor, que no estamos solos.
Tú has hecho promesas benditas en tu palabra, Señor, que no nos vas a dejar, que siempre estarás con nosotros. Ayúdanos para ser agradecidos, Señor, y te damos las gracias con todo nuestro corazón por saber que siempre podemos contar contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.